Gracias a todos los oyentes. Como es fiesta juliana, hoy pues no he traído el pliego de la baraja de 30 naipes a las que suelo aludir, sino unos apuntes, y los primeros son por Guayaquil. No, hay cosas que hay que aclarar definitivamente. Por ejemplo, respecto de Bolívar y San Martín, porque esta fue la única ciudad visitada y disputada por los libertadores de América Latina. Esto es muy interesante, un punto digno de destacar, frase que debía estar en algún sitio y con bronce. Guayaquil, la única ciudad que fue disputada por los libertadores de América. Bien, sugerencias. Vamos al grano. Sí, sabe que, perdóname la interrupción. Sí, por supuesto, sí, es apasionante. A propósito de esta entrevista de San Martín y de Bolívar, sí. Se dice que en la noche, en la fragata del buque argentino, iba a darse una cena, donde concurrirían tanto San Martín como Bolívar. Entonces había el problema de que quién se sentaba en la cabecera. Y San Martín, en un gesto de mucha desprendimiento, le dice a Bolívar: por favor, Libertador, siéntese en la cabecera. Y que Bolívar le responde: no se preocupe, Libertador, que donde yo me siente siempre estará la cabecera. Yo pongo en duda, bueno, Bolívar era un hombre soberbio y San Martín un hombre de una modestia absoluta, y no me extraña eso, porque es la primera vez que la oigo. La voy a investigar, pues parece un juego de palabras, porque las manifestaciones de Bolívar fueron otras. Pero vamos al grano. A lo que quiero ir es que esto que se presenta Bolívar como dictador de Guayaquil, me parece que no es que me parece, es que es un error. Porque lo que no comprenden y pasan por alto estas personas, que desde luego de buena fe lo dicen, porque Olmedo fue expulsado o se desterró a consecuencia de la presencia de Bolívar, porque en efecto Bolívar les impuso a cierto sector de Guayaquil por la fuerza la adhesión a Colombia. Pero lo cierto es que pasan por alto lo fundamental, y es que ahora lo voy a decir y por primera vez, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Bolívar en ese momento? Bolívar lo que hace es trazar la frontera entre los límites que fueron de la Gran Colombia, es decir, del virreinato, los límites entre el virreinato de Nueva Granada, que actualmente después fue la Gran Colombia, y el Perú, y el virreinato del Perú. Entonces, Guayaquil, ¿qué es lo que significaba tomar Guayaquil? No significaba sojuzgar, no significaba ultrajar ni ofender, no. Significaba simplemente que estaba pensando en Tumbes, pues. Porque el Guayaquil llegaba hasta Tumbes, del departamento, la jurisdicción de Guayaquil. Entonces estaba fijando en Tumbes el límite. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué que pasan por alto? Es que soy el primer historiador que lo digo. Sí que se puede llamar historiador. A mi persona, yo soy miembro de la Academia de Historia y ya voy descubriendo dos cosas. ¿Qué es lo que pasó? Y lo pruebo con hechos. Si la independencia de Guayaquil fue el 9 de octubre de 1820, ¿qué ocurrió en 1829, 9 años después, en la Puerta de Cuenca, en la sierra? Que ahí fue por la batalla de Tarqui. ¿Quién? ¿Quién la libró? Pues Bolívar con sus generales, Sucre y Flores, que derrotaron al ejército peruano. De 8.000 hombres. De 8.000 hombres. Versus 4. Y los mataron fue una mortandad terrible, porque el ejército peruano subía a la cordillera. Y entonces el ejército de Bolívar disparaba desde arriba. Entonces, y tú que en 20 minutos se mataron 2.000 o 3.000 hombres. Eso no lo quería decir, pero vamos adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacía Bolívar? Es trazar el límite. Entonces, estas personas que están repitiendo esto, no, que piensen en el futuro, que el fin de Bolívar, por lo menos, no, es cierto que fue una imposición, pero que fue una imposición en beneficio de lo que actualmente es la República del Ecuador. Y de impedir la es esa presencia de Bolívar la que nos hizo dueños del río Amazonas, entiendan bien, por favor, porque entonces el límite era Tumbes, Marañón, Amazonas. Eso es lo que es la presencia de Bolívar en Guayaquil. E impedir la anexión. No es que quería molestar a Olmedo, que es un gran poeta. Y déjenme recitarle para que vean que admiro a la persona a la que me refiero. Olmedo tiene muchas cosas, pero para mí tiene la cosa más bella, es la que se refiere al caballo. Y dice así, la estrofa, es chiquita. Y el caballo impaciente de freno y de reposo,
se indigna, escarba el suelo polvoroso, demanda la señal, bufa, amenaza, tiemblan sus miembros, su ojo reverbera, enarca la cerviz, la alza arrogante, de prominente oreja coronada y al viento derramada, la crin luciente de su cuello enhiesto, ufano da en fantástica carrera, 1000 y 1000 pasos sin salir del puesto. Entonces, este es el gran poeta épico guayaquileño que no comprendió el alcance de Bolívar, porque es que Olmedo era poeta y sin duda un gran guayaquileño. De eso no estamos hablando del significado de la disputa entre Bolívar y San Martín. Esta fue la única ciudad disputada por Bolívar y San Martín. Un segundo apunte: el puente del río Guayas. El puente del río Guayas fue atribuido a una serie de personas que al ver el río, pues al ver el río no hay ningún mérito en querer hacer el puente, pues. Entonces hacer el puente del río Guayas no es mérito del que se le ocurrió que había que hacer un puente en el río, porque en todo río a todo el mundo se le ocurre hacer el puente, pues por favor. Entonces a los españoles también se les ocurrió en el siglo XVI hacer el puente. Entonces, ¿cuál es el mérito? El mérito está primero en haberlo financiado. Segundo, en haberlo construido con una licitación previa que descubrió su verdadero valor. Bien, y entonces vamos al grano. Siendo esto una obra nacional, el puente del río Guayas, una obra nacional que se hace en la década de los 70 del siglo XX, cuando es una obra nacional, no se hacía porque el presupuesto del Ecuador era exiguo y cada provincia tenía su lista de urgencias. Y dentro de la lista de urgencias de las provincias, tampoco en el Guayas esa era precisamente la más urgente. Y era una disputa por el erario nacional. No el erario que dilapidó Correa, de 250.000 millones. Era un honorario de un país agrícola que ensayaba a ser país. Y entonces las regiones se oponían al puente del río Guayas. Un regionalismo tenaz se oponía a que se invierta en lo que costó alrededor de 12 o 14 millones de dólares en virtud de una licitación. Al respecto, entonces, había que sacar a esta obra del presupuesto nacional, porque en el momento en que un presidente sacaba la obra del puente del presupuesto nacional, significaba que en el presupuesto nacional se mantenían para otras necesidades de la República los 14 o 16 millones de dólares del puente. Entonces la pregunta era, ¿y quién se hacía cargo de financiar esto? ¿Y de quién fue el mérito? El mérito fue del doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, quien le propuso al Comité Ejecutivo de Vialidad del Guayas creación de los guayaquileños con impuestos guayaquileños, y le dijo, siendo yo el secretario ejecutivo del Comité de Vialidad y siendo director ejecutivo el señor John Gómez y Casa, y un directorio de 21 personas entre ciudadanos ilustres y los miembros de las corporaciones y las instituciones, le propuso que el Comité de Vialidad, que acababa de liberar del Banco Mundial dos impuestos, el impuesto adicional a la gasolina, que solo lo pagaban los habitantes del Guayas, y el impuesto a las bebidas gaseosas o colas, como lo llamaban, y que impuestos que habían estado comprometidos por años en el Banco Mundial y que sirvieron para hacer la red, por primera vez, la red vial de la costa. Es así como hicimos la red vial de la costa en los años 50 del siglo XX, a la mitad del siglo XX. No habían caminos. Se hizo con estos dos impuestos recientemente liberados. Arosemena Monroy le propone al Comité de Vialidad y el Comité de Vialidad acepta asumir este desafío con sus propias rentas, con las rentas del Guayas, para que entonces ninguna región, ningún regionalista miserablemente siga disputando esta obra nacional. Es así como se hizo el puente. Por supuesto, sobreviene la dictadura militar. No, yo soy el que ampara la autonomía del comité, que se respeta. Esa dictadura no le quitó un centavo, continuó, más aún me autorizó a hacer la licitación de los estudios del puente, y yo obtuve, estimados amigos, y se los vengo a contar, creo 50 o 60 años después, algo que cualquiera lo hubiera gritado en otra ocasión,
obtuve la concurrencia de cerca de 100 de empresas del mundo para solamente los estudios del puente. Así notan ustedes el contraste entre un gobierno honrado y un gobierno que no hace licitaciones. Allí compareció y me sorprendió ya Mitsubishi del Japón, que había perdido la guerra mundial un poco más de una década atrás, ya montaba empresas del orden mundial. Ese es el vigor del pueblo japonés. Pero en fin, compitieron, se seleccionaron a una media docena de firmas y se eligió entonces al profesor italiano Riccardo Morandi, que hizo los estudios del puente. Habían distintas alternativas para ubicar el puente y fue materia de un debate que duró décadas. Entonces el Comité de Vialidad fue quien decidió hacerlo en La Puntilla, donde actualmente está para el desarrollo de San Borondón. Otras alternativas era un puente directo entre Guayaquil y Durán, un solo tramo. Otra alternativa, todas ellas racionales, todas ellas con su mérito, pero todas sin financiación, era la que también el doctor Camilo Ponce Enríquez diseñó o imaginó directamente entre el puerto marítimo y Durán. Todo esto muy respetable, pero quien logró aislar esta obra del presupuesto general del Estado y así hacerla fue el doctor Arosemena Monroy. Como era una dictadura militar que sobrevino una tras otra hasta que llega y se entrega el poder al señor Clemente Yerobi Indaburu y sucede Otto Arosemena, el puente se inaugura en 1970, creo que con el doctor José María Velasco Ibarra. A Yerobi también se le debe, ¿qué se le debe a Yerobi? A Yerobi se le debe el hecho de que realiza, con base de los estudios de Ricardo Morandi, realiza una licitación para la construcción del puente, que es un fenómeno distinto, aislado, económicamente autónomo de los estudios. Y entonces, se realiza la licitación y el puente cuesta del orden de los 14, 15, ya en ese momento histórico no soy secretario del Comité de Vialidad, había sido despedido precisamente porque me opuse al cambio de la posición del puente. Resulta que la universidad me mandó con una delegación a Chile, en una delegación estudiantil, con profesores universitarios y alumnos. Y a mi regreso me encuentro con el directorio civil, había cambiado y otra vez volvían al tema de un solo tramo entre Durán y Guayaquil. Pues entonces yo visité al jefe militar de la plaza de Guayaquil y le dije que lo que había sucedido y me autorizó a hizo una sesión del comité y el comité resolvió reinstalar el puente donde está ahora. Bien, entonces es a los presidentes Arosemena Monroy, Yerobi y en parte a Arosemena Gómez, a quienes se debe la construcción del puente del río Guayas. Vamos aclarando las cosas que ustedes no saben y que conste que me he demorado décadas en decirla. Pues aquí no estoy en propaganda política. Otra cosa, les quiero contar un detalle precioso que hace alusión a lo que mi amigo Jorge Norero acaba de plantear, la soberbia de Bolívar, sin duda. Un militar, un edecán inglés, dijo de Bolívar que lo que interesaba de su semblante era la brillantez de su mirada. Eso es lo que le extrañó, la luminosidad de la mirada, que era la luminosidad del genio. ¿Qué pasa? ¿Por qué remarco este tema? Porque es que quiero remarcar la modestia de San Martín. San Martín, que disputaba la ciudad de Guayaquil, él quizás no pensaba en la cuestión de la frontera entre lo que había sido el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Perú. Él venía a liberar el Perú y en parte quizás su modestia se debía a que comprendió que por sí solo y tan lejos de Buenos Aires él necesitaba de Bolívar. Pero no es ese el detalle que les quiero revelar, porque ese es un supuesto. Voy a un detalle interesantísimo y precioso. San Martín se retira a raíz de la entrevista con Bolívar, abandona América. Desengañado, abandona no solamente la expedición libertadora, porque Bolívar lo que le dijo en Guayaquil es que él independizaba el Perú por sí solo. Y le agradecía mucho porque San Martín le dijo, usted sea quien manda, y yo estoy a sus órdenes. Ni siquiera eso aceptó.
Bolívar no quería compartir con nadie la independencia del Perú y de Bolivia. Entonces San Martín se retira desengañado en el enfrentamiento a este hombre, a quien él admiraba, y vive en París. En París se encuentra con quien fue soldado con él en el ejército real, porque cuando era joven San Martín estuvo en la milicia en el ejército español. Este hombre que había sido su compañero de armas era el financista más grande de Europa en ese momento, un millonario español en París. Dueño de la finanza, un Rockefeller, para poner el ejemplo, un Morgan. Y entonces él es el que mantiene a San Martín en la dignidad que le correspondía como uno de los libertadores de América. Es él, su compañero, el que le atribuye habitación, le presenta sus amistades y qué sé yo, a San Martín. Cuando muere San Martín, aquí viene el detalle precioso de la modestia de San Martín. Cuando se revisa y se hace el inventario del departamento donde vivía San Martín, se encuentra, ¿qué se encuentra? El retrato de Bolívar. Si San Martín guardó el recuerdo de Bolívar y tenía el retrato de Bolívar en una pared de su departamento. Bolívar no tenía nada de San Martín, ni le interesaba eso, ni siquiera creo que Manuela, a quien o ella lo abandonó a él o se abandonaron mutuamente, pero él muere en una soledad terrible. Bien, eso es lo que les quería contar al respecto. Pero vamos con la bandera azul y blanco. Sí, pero con mucho gusto. Después del corte. Sí, después. En todo el mundo. En todo el mundo.